Llega hoy a la Cámara por primera vez una ley muy importante, una de las más importantes, en opinión de mi grupo, que nos vamos a encontrar durante esta legislatura. La ley que nos llega, en opinión de Unión Progreso y Democracia, supone una mejora respecto a la situación actual y así lo queremos reconocer abiertamente. Es cierto que mejorar la situación actual tampoco era muy difícil, porque las administraciones españolas han vivido casi de espaldas unas a otras y sin mecanismos de coordinación y control. Y eso tiene mucho que ver con la situación actual y con la dificultad de salir de ella. Pero, ironías aparte, insisto que lo que hoy llega a la Cámara supone una mejora respecto a la situación anterior. En primer lugar, porque engloba a todas las administraciones públicas, igual que nos exige la normativa europea. Los socios europeos nos piden que cumplamos criterios respecto al conjunto de las administraciones públicas y en esta ley hay un tratamiento integral de todas las administraciones públicas españolas, lo que es imprescindible para poder cumplir nuestros compromisos europeos. En segundo lugar, porque hasta ahora ni siquiera había datos homogéneos, ni siquiera fluía la información entre las administraciones. Ahora, a partir de esta ley, mejorarán esos datos, serán más accesibles, con una mayor periodicidad y en un formato más homogéneo. Desde luego es importante tener información sobre lo que sucede en nuestras administraciones. En tercer lugar, se incorporan mecanismos sancionadores. Mecanismos sancionadores que quería resaltar que UPyD propuso la pasada legislatura y como tantas propuestas nuestras se trataron como algo inadmisible. Decíamos, ¿por qué si hay multas en Europa no puede haber multas a las comunidades autónomas? ¿Por qué si hay multas europeas a España no se pueden repercutir en quien las provoca? ¿Por qué no se pueden retener las transferencias estatales? Todo esto era inadmisible. Bueno, pues está incorporado en la ley. Tal vez pase en el futuro lo mismo con otras propuestas que planteamos. En este sentido, por supuesto, esto supone una gran mejora, que va en la línea que nosotros siempre hemos propuesto, que haya mecanismos sancionadores, como también los hay en Europa para los Estados miembros. Cuarta mejora, y no menos importante, el papel que tiene la delegación de expertos enviada por el Ministerio de Hacienda a las comunidades, que en la primera versión parecía una delegación de expertos a un país extranjero y que con las mejoras que se han introducido a sugerencia del Consejo de Estado pues ha ganado mucho. La delegación de expertos va a su propio país y, en último extremo, se puede invocar el artículo 155 de la Constitución, que para eso están las previsiones constitucionales. Con lo que, en caso de incumplimiento, se puede obligar a la comunidad incumplidora a hacer frente a sus obligaciones. Todo esto nos indica que los mecanismos de control ex ante, los mecanismos de control a priori, han mejorado considerablemente respecto a la situación actual, y así lo reconocemos. No obstante, la experiencia europea nos ha enseñado que conviene no llegar a esas situaciones límite, en que hay que multar a una administración ya con problemas, en que hay que invocar el artículo 155 en el caso español. Es mejor prevenir que curar, lo sabe hasta la sabiduría popular. Es mejor el control ex ante que el control ex post. Existen también en la ley mecanismos de control ex ante. El problema es que, aunque aparentemente son muy severos, en la práctica podrían quedar vaciados de contenido. Están ahí, parecen muy severos, pero podrían en la práctica no ser tan severos como parecen. Todo el mecanismo de control gira en torno a un concepto, que es el de déficit estructural, lo cual en teoría tiene sentido, porque el déficit hay que calcularlo a lo largo del ciclo. Hay que poder tener déficit cuando hay una crisis. Entonces tiene sentido usar el déficit estructural. El problema, como nos recordaba el señor Azpiazu y sabe cualquier economista, es que este es un concepto teórico de muy difícil medición. En función de la técnica econométrica, en función de los supuestos, en función del experto, el dato puede variar. El déficit estructural no es un concepto fácil de medir. Como dice un curioso dicho econométrico, los datos pueden confesar cualquier cosa si se les tortura lo suficiente. ¿Qué quiere esto decir? Que hay un riesgo de cálculo político de ese déficit estructural, que al final se decida que el déficit estructural es el que conviene en cada momento. Se deja en manos del Ministerio de Economía su cálculo y la metodología no se especifica. Como mínimo debería quedar en manos de expertos independientes, si tal cosa es posible en nuestro país. Segundo concepto que se utiliza para el control ex ante es la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo. Esto es algo también muy interesante, pero también muy difícil de calcular.
Yo retaría al señor ministro de Hacienda que me dijese cuál es la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo ahora y si se ha mantenido constante con la crisis o ha caído. No creo que haya ningún economista capaz de fijar con precisión cuál es la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo de nuestra economía en este momento. Sin embargo, el crecimiento del gasto público se va a ligar a esa tasa. No existe el riesgo, dado que lo va a calcular el Ministerio de Economía según una metodología no especificada, que también esa tasa de crecimiento del PIB se adapte a las conveniencias políticas. En nuestra opinión, sí. Un momento, señor diputado. Por favor, presten atención al interviniente, los que estén dentro y los que no, por favor, salgan fuera a discutir lo que tengan que discutir. Continúe, señora Anchora. En tercer lugar, tanto en la ley como en el artículo constitucional se incluyen una serie de excepciones que permiten saltar esos límites. Excepciones como catástrofes naturales, recesión o emergencias. Esto, por un lado, indica confusión sobre lo que es el déficit estructural, porque son acontecimientos coyunturales, puntuales. No tendrían por qué afectar al déficit estructural. Ya hay, además, unos fondos de contingencia para ocuparse de estas situaciones excepcionales. Pero el principal problema es que, como no se pone ningún límite al déficit que se puede tener en este caso, excepcional, y simplemente el Congreso de los Diputados, por mayoría, puede decidir cuándo se dan estas situaciones, esto puede desactivar totalmente el mecanismo de control. Con que un Gobierno tenga mayoría absoluta, puede decidir que la situación es excepcional y que el déficit puede tener cualquier valor. Vemos, por tanto, que déficit estructural, crecimiento del PIB a medio plazo, excepciones, hacen que, aunque en teoría hay unos mecanismos de control a priori muy fuertes, en la práctica pueden quedarse en nada si se decide políticamente ser flexibles. Por eso la propuesta alternativa de UPyD va en la línea de reforzar esos mecanismos de control ex ante, hacerlos mucho más claros. Son tres propuestas concretas. En primer lugar, el control directo del gasto público, de todos los niveles de la Administración. Esto es lo que queremos controlar al final, por medios indirectos. ¿Por qué no lo controlamos directamente? En vez de los límites de gasto autoimpuestos que hay en la legislación actual, que se pueden engordar si los ingresos esperados, como tantas veces se nos dice que van a ser muy altos, ¿por qué no las administraciones proponen un techo de gasto, pero el Gobierno central los coordina, de forma que fija un gasto total para todas las administraciones y el reparto entre ellas? Desde luego sería mucho más fácil lograr unos objetivos de política económica nacional por esta vía que por la que se ha elegido. En segundo lugar, dentro de esos límites de gasto, proponemos que haya un mínimo gasto en sanidad y en educación para garantizar la calidad de estos servicios y para garantizar que los recortes prioricen otro tipo de gastos. Esto lo hemos propuesto en otras ocasiones y, de nuevo, se nos ha dicho que no tiene sentido. Sin embargo, es algo compatible con propuestas del PSOE y del PP. El PSOE nos dice que quiere que la financiación autonómica sea finalista, que lo que se financia para sanidad, educación, se gaste en sanidad, educación. El PP nos dice que quiere que haya una cartera mínima de servicios, similar en sanidad, educación. Bueno, pues lo que nosotros proponemos es muy parecido. Es una forma de garantizar esa cartera mínima, que haya un gasto mínimo en sanidad y educación dentro de ese total de gasto de cada comunidad, para garantizar la calidad de estos servicios, insisto, y para priorizar el recorte de gasto en otro tipo de partidas. Y, por último, el control previo de los presupuestos autonómicos, que antes de ir a la Cámara Autonómica tengan la supervisión del Gobierno central para comprobar que estos techos de gasto y que estos componentes mínimos de gasto en sanidad y educación se cumplen. Y si no es así, para que haya recomendaciones vinculantes, que de no ser aceptadas puedan desencadenar ya el mecanismo sancionador. Esto es una versión, tal vez reforzada, de lo que es el semestre europeo en la Unión Europea. Control previo de los presupuestos, no actuar cuando el problema ya se ha desencadenado. Creemos que esto mejoraría la ley y creemos que además permitiría actuar con urgencia, porque le decía antes al ministro de Economía y le repito ahora al de Hacienda, como supongo que ellos saben, que no tenemos años, no tenemos hasta el año 2020 para equilibrar la situación. Tenemos meses y con mecanismos reforzados de control como los que acabo de proponer en nombre de Unión, Progreso y Democracia, sería mucho más fácil controlar el gasto público y asegurarnos de su reducción. Respecto a nuestra postura respecto a la ley, por tanto, es que se tramite. Nos parece una mejora respecto a la situación anterior, pero propondremos enmiendas en la dirección que he apuntado.
que en nuestra opinión la mejorarían sensiblemente.